Hola, de nuevo a todos, soy yo, Eric León, y aquí con la sombra felina nocturna. En esta ocasión voy a seguir posponiendo un poco las historias fantasmagóricas y vamos a continuar con lo que es los enigmas del ocultismo, pequeña serie, por así decirlo, que comenzamos la semana pasada. Como les dije, vamos a tener el punto de vista también de lo que es la Biblia y la Iglesia, y vamos a ver qué cosa nos dice, qué es el tema de hoy. Vamos a tratar un tema que se llama la brujería. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, primero lo que la Iglesia dice acerca de la brujería. ¿En qué consiste la brujería? La brujería consiste en el uso de ciertas palabras, objetos y ritos a los que se le atribuyen poderes especiales superiores a la capacidad del hombre. ¿Es buena la brujería? No, la brujería es muy mala porque tiene su raíz en el deseo del hombre de ser igual a Dios, que está en Génesis 3:5. ¿Es posible que Satanás ayude a los hechiceros para que puedan enfermar a la gente o curarla? Satanás tiene poder solamente sobre los que se entregan a él libremente. Ezequiel capítulo 13, versículo 17 al 23. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver qué cosa nos dice realmente Ezequiel capítulo 17 para que lo podamos entender un poco más. A ver, aquí está ya. ¿Dónde estás? Ezequiel capítulo 17, no, capítulo 13, versículo 17 en adelante. ¿Qué nos dice? Hijo de hombre, reprende a las hijas de Israel que profetizan por su propia cuenta. Diles, pobres de las que se ponen almohadillas debajo de los codos y velos para cubrirse las cabezas, con el fin de que la gente no pueda liberarse. Ustedes las hacen cautivas y pretenden salvarse a sí mismas. Por un puñado de cebada y un pedazo de pan me han deshonrado ante mi pueblo, anunciando muerte al que debe vivir y vida al que debe de morir. Y engañan hacia mi pueblo que se cree de mentiras. Por eso estoy en contra de los lazos con que cazan a las almas como pájaros. Los arrancaré de los brazos de ustedes y soltaré las almas que ustedes cazan. Rasgaré los velos y libraré a mi pueblo, que ya no será más presa de ustedes, porque entristecieron con mentiras el corazón del hombre bueno cuando yo no lo quería poner triste, y le han dado seguridad al malo para que no se convierta y se salve. Por eso no consentiré más sus visiones mentirosas ni volverán a profetizar. Yo libraré a mi pueblo de las manos de ustedes y sabrán que yo soy Yahvé, el Señor. Esto es lo que dice esta cita que acabamos de ver. Dice que nadie puede hacer daño a los que creen en Cristo y se le entregan a Él. Estos tienen poder sobre Satanás y los hechiceros, como nos dice San Marcos, capítulo 16, versículo 18, San Lucas 10, 12 al 20. E Isaías nos dice que Dios hace fallar los oráculos de los magos y adivinos en Isaías 44, 25 al 27. También nos dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no imites las malas acciones de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se haya nadie que practique encantamiento o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Estos pueblos que vas a desalojar escuchan hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Deuteronomio 18, 9 al 14. Pero a los cobardes, a los renegados, corrompidos, asesinos, impuros, hechiceros e idólatras, en
En una palabra, todos los embusteros, la herencia que les corresponde es el lago de fuego y de azufre, o sea, la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Y también dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y practican la mentira. Apocalipsis 22:15. Esto es el punto de vista de lo que la Iglesia y la Biblia dicen acerca de lo que es la brujería. Para ellos, para la Iglesia, siempre va a ser algo nefasto, algo negativo, y obviamente aquí las respuestas y las preguntas siempre se van a tener que suceder así. Vamos a dejar aquí todo esto que dice la Iglesia. Ahora vamos a pasar a lo que sería en sí lo que dice el libro, Grandes Enigmas del Ocultismo, acerca de la brujería. Y aquí tenemos lo siguiente. En la antigüedad, la creencia en las prácticas mágicas a través de la interpretación de espíritus y demonios era casi universal. Por ejemplo, en Egipto existían los conjuradores y adivinos que obtenían sus poderes de los demonios y los dioses extranjeros. En el relato en que Moisés se enfrenta al faraón para demandar la libertad de los israelitas, este aparece como practicante de la brujería y sus seguidores como siervos de un dios extranjero. El faraón hace llamar a sus sacerdotes egipcios que compiten con Moisés, haciendo gala de hechiceros. Esto está en Éxodo capítulo 7. Esto es lo que aquí vemos. Sí, bueno, pues aquí ellos también, el autor de este libro dice que Moisés era un brujo, por decirlo de otro modo, y hay quienes quieren decir que Moisés era un alto sacerdote egipcio que se rebeló contra el poder de los mismos sacerdotes egipcios y que por eso hizo una rebelión con el pueblo hebreo para tener un pueblo él. Pero bueno, estas son muchas teorías que se dicen, pero no está comprobado, tampoco descartado. Vamos a ver qué más dice. La hechicería y la magia se desarrollaron en la antigua Grecia y su práctica pasó a Roma. En el siglo II, Lucio Apuleyo escribió sobre los poderes y ritos de las hechiceras y en su Apología afirmó que en la región helénica de Tesalia era morada de brujas que podían dominar la naturaleza. Mientras que los filósofos Petronio y Horacio calificaron a la brujería como creencias propias de gente inculta y vulgar. Digamos que desde siempre ha habido la misma polarización con respecto a todos estos temas, ya lo habíamos visto, y lo que yo les dije, que la brujería siempre era algo negativo, y la definición que de la brujería da la Iglesia en el libro del Padre Amatuli es que se podía dominar la naturaleza. Bueno, el cristianismo llega a Roma y los cristianos con su idea monoteísta sufrieron persecuciones, las cuales cesaron gracias al emperador Constantino I el Grande, que fue el primer emperador en convertirse al cristianismo. Ya existía la Iglesia Católica, él se convirtió a ella, pero renegó del catolicismo y se hizo arriano y de hecho murió en el arrianismo. Bueno, una vez consolidada esta nueva religión, se atacaron los ritos paganos y durante el siglo IV se desarrolló el llamado Código Teodosiano, en el que se condenaba explícitamente el culto idolátrico y los ritos mágicos. Una de estas leyes condenaba con la pena capital a quienes celebraban sacrificios nocturnos en honor del diablo y sus acólitos. De esta manera se dio inicio a la persecución de brujas. En un inicio, la Iglesia Católica fue indulgente con ciertos ritos que estaban muy arraigados en la población, sobre todo con los supuestos brebajes o pócimas que acompañaban con oraciones, servían para curar una gripe o despertar una pasión amorosa. La Iglesia consideraba estas prácticas como simples métodos medicinales y afrodisíacos y amonestaban a quienes la practicaban, castigándolos con hacer penitencia. Fíjense cómo va la historia hasta ahorita. Los sacerdotes
No cesaron de luchar contra la fe pagana y su elemento mágico o milagrero. Sin embargo, la Iglesia no quería generar un conflicto con los numerosos devotos de estas prácticas, muchos de ellos católicos, quienes también creían en el poder de los hechizos, por lo que se decidió perseguir y erradicar los auténticos actos heréticos. Más tarde la actitud de la Iglesia empezó a endurecerse conforme se fue fortaleciendo para poder luchar abiertamente contra todos los ritos paganos, y es entonces cuando se inició la cacería de brujas. Y fíjense hasta cuándo va, y esto no lo dice ningún autor cristiano. La fiebre de la caza de brujas obsesionó a Europa desde el año 1050 hasta finales del siglo XVII, o sea, casi 6 siglos, apaciguándose ocasionalmente para resurgir después con mucha furia. En el siglo XIII apareció en Europa el Tribunal de la Inquisición, que se encargó de perseguir a los herejes. Los hijos eran obligados a denunciar a sus padres, los maridos a sus mujeres y los familiares y vecinos se denunciaban entre sí. Muchas personas aprovecharon la ocasión para deshacerse de sus enemigos, acusándoles falsamente. Se pagaba a los testigos para que declararan y a los sospechosos se les infligían torturas inhumanas para forzar su confesión. Surgieron los famosos cazadores de brujas, a los que se pagaba una recompensa por cada fallo condenatorio. Durante la Inquisición, miles de personas fueron acusadas de brujería y muchas de ellas fueron sentenciadas a ser quemadas vivas o a la horca. Recuerden que no fue tanta gente en sí como nos dicen, que fueron millones y millones y millones. Eso forma parte de la leyenda negra y de hecho hay que desmitologizar incluso eso. Es cierto que mucha gente detesta todo lo que sea religión, detesta más especialmente a lo que sea religión católica, pero también si ellos quieren ser realmente personas que no cometan los mismos errores en contra de la iglesia o de cualquier culto religioso o cualquier religión, también ellos no tienen por qué usar las mismas tácticas que se dice o se fueron usadas en ese tiempo en contra de los otros grupos, porque entonces estarían cayendo en los mismos errores que tanto condenan y en una calidad moral pues bastante cuestionable. Esto es lo que yo veo actualmente, por ejemplo, en Facebook, con los grupos, por ejemplo, que tanto detestan que la iglesia exista, por así decirlo. Sobre todo he visto esto en grupos de personas que se dicen chamanes, que dicen, es que la iglesia mató a más de 60 millones o 20 millones de indígenas. Pues yo no creo que haya matado a tantos. Lo que mató a tantos, si es que fueron tantos, fueron las enfermedades que trajeron los mismos conquistadores, y eso sí está plenamente demostrado. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Bueno, el concepto de bruja nació como una mezcla entre hechicería campesina, gran magia, herejía y satanismo. Se creía que los hechiceros campesinos eran capaces de curar o enfermar a través de rituales ocultos. La magia blanca tenía como objetivo proteger a la gente, las cosechas y el ganado. Descubría a los amantes, aseguraba la fertilidad, hallaba personas o objetos perdidos. Asimismo, combatía la magia negra, causante de la fatalidad y de la muerte. Cualquier ser humano, sin importar su condición, que se opusiera a la rígida iglesia podía ser acusado de herejía, asesinato, sacrificio de niños, canibalismo o desviaciones sexuales. En medio de esta revuelta, un pequeño grupo de personas se inclinó por la devoción al demonio católico. Este grupo creció rápidamente a finales del medievo y llegaron a ser un factor determinante en la formación de las brujas dedicadas a la magia negra. Durante esta época, la brujería tomó gran relevancia. Su práctica incluía todo un conjunto de creencias y prácticas tales como la adoración al diablo y sus acólitos,
en entre paréntesis demonios, duendes, íncubos y súcubos, y aquí también entran todos los llamados elementales, todos los llamados espíritus de la naturaleza, como las salamandras, las ondinas, las sílfides y los gnomos, duendes y enanos, como ya se mencionó, y también a las hadas que representan el elemento éter. Esto se cierra el paréntesis, las relaciones sexuales con estos y los aquelarres. Se creía que las brujas debían pagar al diablo sus poderes y por eso provocaban epidemias o enfermedades, generaban fenómenos naturales y climáticos como tormentas y sequías. Fíjense que aquí está lo más chistoso, pues de cierta forma esta sí fue una creencia y está en las actas inquisitoriales, que incluso los inquisidores creían que las brujas tenían ese poder de poder influir sobre los elementos de la naturaleza, pero yo recuerdo que esto nada más tiene poder el mismo Dios, por decirlo así. Bueno, tenían además los poderes para hechizar a un hombre mediante pociones y encantamientos hasta lograr su amor o su muerte. Eran también las causantes del mal de ojo y se hacían invisibles cuando así lo deseaban. Podían volar en escobas y revivir a los muertos, eso como que lo dudo. Presagiar el futuro y transformarse en animales, comúnmente gatos y lobos, y también perros negros y cualquier otra alimaña. Las brujas también eran acompañadas de los llamados familiares, demonios menores que les concedía el diablo. Normalmente encarnaban en gatos, perros, búhos, ratones, topos o hurones. Nunca se les vería en forma de palomas y corderos blancos, claro, porque la paloma es un símbolo del Espíritu Santo y el cordero es un símbolo de Jesucristo en su papel de redentor del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También había familiares en forma de sapos o ranas, inclusive de arañas. En fin, a los familiares felinos normalmente se les llamaba piewacket, palabra originaria de la Inglaterra renacentista. Carece de significado y según afirmó en marzo de 1644, fíjense hasta qué año, el cazador de brujas Matthew Hopkins, ese nombre así como el de los otros familiares fueron inventados por el diablo, porque a nadie se le podría ocurrir semejante nombrecito. Entre las cualidades de los familiares se encontraba el poder de la transformación que utilizaban cuando era necesario. Por ejemplo, si su dueña era encerrada, se podía transformar o tomar la forma de un insecto para llegar a ella y alimentarse de una tetilla especial conocida como la marca del diablo o la marca de la bruja. Para acabarla de amolar, aquí ya no nada más hablábamos de nahuales, ahora hablamos de animales que se convertían en otro tipo de animales, ¿verdad? Y esto casi en ninguna leyenda se tiene, vean eso. Esta marca era una prueba para enjuiciar a la bruja. Cualquier protuberancia, malformación o cicatriz como verrugas, la típica verruga en la nariz, ¿no? Picaduras de insectos o lunares era una prueba contundente de su devoción a Satán. En España estas marcas estaban en el ojo izquierdo, en Inglaterra lo común era en el dedo, en otras partes de Europa estas se encontraban en las partes íntimas de la mujer, por lo que su búsqueda era en sí un acto degradante. En el juicio, los cazadores de brujas enterraban una aguja larga en estas marcas. Si la herida no sangraba o ejercía dolor, la víctima era sentenciada. Matthew Hopkins tuvo gran éxito en la búsqueda de brujas. Logró condenar a más de 230 supuestas brujas. Se cree que utilizó una aguja retráctil, como lo menciona su contemporáneo y teólogo Friedrich von Spee en su libro Cautio Criminalis o Actos de Cautela hacia los criminales según la traducción. El concepto de aquelarre es posterior al de brujería. Aquelarre proviene del vasco aquer, que significa cabrío, y larre, que significa prado. En este caso se denomina aquelarre el prado del macho cabrío, que son las reuniones de brujos y brujas con el fin de venerar a Satán, comunicarse sus fechorías,
recibir del diablo nuevas instrucciones y entregarse a excesos lujuriosos, ¿sí? Los aquelarres eran reuniones de brujas, las cuales llegaban a la cita por medios extraños o bizarros, transformadas en animales o montadas en escobas. En estas reuniones adoraban al diablo, le rendían cuenta de sus maldades y se entregaban a las pasiones sexuales más fantasiosas. Y vamos a ver aquí un pequeño grabado que es de las brujas del pintor español Francisco de Goya. Miren nada más, qué belleza. Muchos le dicen que este cuadro se llama La linda maestra. Bueno, yo no sé, pero pues este es un cuadro de una bruja, tal como la concebían. Y si se fijan, las dos van desnudas, montadas sobre un palo, y obviamente la parte con la que barre no va atrás como en las caricaturas o en los libros se nos dice, sino adelante. ¿Ya lo notaron? Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es la historia de la brujería, un poco resumida también. A ver, vamos a ver, ¿dónde estás? Ándale tú. Ya llegaste, ya estás ahí. Perfecto. Ahí quédate. Bueno. En algunos lugares se creía que llevaban niños para torturarlos, comerlos o para hacer con ellos pócimas. Además de los aquelarres, que eran reuniones locales, existían los Shabbat o Sabbat, que no hay que confundir con el día del descanso judío, sino porque se celebraban en la medianoche, que era del viernes, para ya amanecer sábado, pues, que eran reuniones locales. Y los judíos, además de los aquelarres, que eran reuniones locales, existían los Shabbat o Sabbat, que no hay que confundir con el día de descanso judío. Y aquí viene la diferencia, que eran regionales. Cientos de brujas y neófitos llegaban al lugar. Los aquelarres eran, pues digamos, como si fuera de una colonia, pero los Shabbat o Sabbat ya eran, digamos, de una ciudad grande o de un país, la reunión de brujas, para que entendamos, ¿sí? La adopción de esta palabra judeocristiana se tomó también como una provocación a la religión. El lugar de reunión más famoso de la Europa antigua y medieval fue el volcán Brocken, el pico más alto de los montes Harz en Alemania. El Sabbat comenzaba con la iniciación del neófito, haciendo pactos de sangre con el demonio y asignándole un espíritu o demonio protector, los antes mencionados familiares, así como por ejemplo la sombra felina nocturna sería mi familiar. Sí, ríanse, asústense, si quieren orínense del susto, pero bueno, ahí está. Pues así se les entregaba, digamos, en ese acto. Se cree que la imagen de los aquelarres se derivó de los ritos arcaicos de fertilidad practicados en la antigua Europa antes del cristianismo. Los relatos de cuánto pasaba en estas reuniones varían, sin embargo el procedimiento básico es una constante. Se supone que los aquelarres se realizaban el 31 de octubre, el llamado Halloween, el 30 de abril, la llamada Noche de Walpurgis, y en cada uno de los 4 festivales paganos incorporados al cristianismo. El 2 de febrero, Día de la Candelaria, el 23 de junio, Vigilia de San Juan Bautista, el 1 de agosto, la fiesta de las cosechas de Lammas, el 21 de diciembre, fiesta de Santo Tomás. Sin embargo, en el año de 1611, la hermana Madeleine de Mandorx, quien confesó su conversión a la brujería, afirmó haber asistido diariamente a esas reuniones. En el año 1484 es promulgada la bula papal más influyente contra lo que es en sí la brujería, llamada Sumis con doble M, Desiderantes, por Inocencio VIII, quien para ejecutarla nombró inquisidores regionales. 2 años después se publicó el famoso Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, escrito por 2 frailes alemanes, Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, quienes persiguieron herejes en Renania y Alemania. El Martillo de Brujas
fue el manual de cacería de brujas más popular. Sus ventas solo se vieron superadas por la Biblia. En este escrito se describen las prácticas de las brujas y afirman que existen más brujas del género femenino, ya que las mujeres son sexualmente más inestables que los hombres y que a través de la brujería encontraban, entre otras cosas, la satisfacción de sus desviados instintos carnales. Esto sí está ahí, pueden leerlo, búsquenlo en Google, por ahí hay una versión, léanla. Todos estos conceptos e imágenes estaban presentes en la mente y tradiciones de la época y se reflejan en la literatura, en la arquitectura, la música, la pintura y el teatro. Ya les mostré el cuadro de Goya. La fiebre de la cacería de brujas generó una especie de esquizofrenia masiva que acabó con la vida de muchas de estas personas y con la práctica de la verdadera magia. La cacería de brujas vio su fin en el siglo XVIII. Fue en Estados Unidos donde se llevaron a cabo los últimos brotes de violencia por brujería. Ya se imaginan dónde. En el famoso juicio de Salem, Massachusetts, en 1692 y 1693, en el cual después de numerosos interrogatorios y torturas se condenó a más de 20 personas. En los siglos XVI y XVII, Europa pasó del oscurantismo a la Ilustración. La sociedad repudió la dictadura de las iglesias que había dominado los últimos 1000 años, porque no solamente a la católica se repudió a casi todas. El mundo dio un giro y se pronunció en contra de los dogmas establecidos. Holanda se liberó espiritualmente de Roma y los ingleses se aventuraban en la desintegración de la iglesia anglicana. La gente común se enfrentaba por primera vez al dilema de la fe y la razón, sin saber si obedecer a las leyes de Dios o a las de la naturaleza. Una salida a las presiones de la época fue la creencia en la existencia de fantasmas, visiones, duendes y demonios posesivos. Hoy en día, las brujas aún existen. Sin embargo, la mayoría de estas brujas poco tienen que ver con la idea medieval. Las actuales no rinden pleitesía al diablo, ni renuncian a las religiones ortodoxas, tienden más bien a ser curanderas y aseguran trabajar por el bien de la comunidad. Esto es lo que hasta ahorita hemos visto sobre lo que es brujería. Ya saben que la historia pues obviamente siempre va a estar en favor del ganador. Pero vamos a ver otra cosa también que también es muy común o es un tema también muy relacionado con lo que se refiere a la brujería. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver en este caso? Pues vamos a ver el siguiente bloque que se llama chamanismo. ¿Y qué cosa es el chamanismo? Aquí no encuentro, yo lo había visto, por algo no lo encuentro. Déjenme ver en dónde está, a ver. Miau. No. Pues qué curioso, en este libro yo había visto lo que era chamanismo, pero pues aquí ya no lo veo. A ver si es con ese, si de casualidad lo pusieron con ese. Sí, lo pusieron con ese, en la página 374. No sé por qué aquí ocurrieron en este pequeño, digamos, error. ¿Qué cosa es el chamanismo para la iglesia? El chamanismo es una especie de brujería en la cual el brujo se llama chamán. ¿Y cómo actúan los chamanes? Por lo general, para poder actuar, los chamanes entran en trance, es decir, se exaltan hasta salir fuera de sí. Cantan, bailan, hacen gestos y oran en versos. En sus limpias utilizan huevos de gallina, plantas medicinales, gallos y gatos negros.
y para la Iglesia en este caso no hay mayor situación con lo que se refiere al chamanismo y nos remiten a las mismas citas bíblicas que se ocupan para la brujería. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice este libro sobre el chamanismo y va a ser el último bloque que vamos a tocar en este pequeño, digamos, video. ¿Sale? El chamanismo es un sistema espiritual practicado desde la Edad de Piedra y proviene de la palabra siberiano tungúsica shaman. Aquí sí está escrito con SH. Se puede definir también como una técnica del éxtasis dotada de poderes milagrosos. A principios del siglo XX se llamó shaman o chamán, así con che, medicine man, gran hechicero o incluso mago. Yo les decía que en algunas partes se considera que un mago y un chamán es lo mismo, solamente que la técnica es lo que varía. Pero en fin, a las personas que mediante poderes mágicos y religiosos lograban el éxtasis y se les encontraba más comúnmente en las sociedades llamadas primitivas. El chamán es un elegido, llamado por la vocación, no es solamente un curandero, es además místico, sacerdote, poeta, responsable de guiar las vidas espirituales de su pueblo. Dependiendo de la cultura a la que se refiera, se logra ser un chamán por herencia de la madre, por línea del padre, como un don innato que viene del cielo, por la intermediación de un chamán difunto, o bien por reconocimiento de los espíritus. De la misma forma que los médiums, los chamanes a menudo se encuentran en un estado de trance que, a diferencia del primero, siempre se mantiene dueño de sí. El chamán sí trabaja en trance, pero en un trance tan profundo que no se acuerde de lo que pasó, como en el caso de los médiums. El hombre que logra ser chamán, ya sea por elección propia o en cumplimiento de su destino, es un superviviente. Debió superar su enfermedad, que sería una especie de iniciación, sufrimiento, muerte y resurrección simbólicas. Convertido en gran maestro del trance extático, podrá descender a los infiernos para arrancarles a los demonios voraces la posesión de los enfermos y almas perdidas. Asimismo, tendrá el don de juzgar las almas de los mortales y de guiarles aun cuando dejan el cuerpo, ya sea en sueños o en la muerte. También logrará el poder de dominar el fuego, por supuesto de curar, comprender el lenguaje de los dioses y demonios, y además logrará adoptar forma de un animal a voluntad. Un ejemplo de esto es el nahual mexicano, pero aquí yo quiero hacerles también una pequeña diferenciación, puesto que sabemos que tanto brujos como chamanes pueden tener esta capacidad, y si bien casi todos los que se convierten en animales lo hacen para el mal y ya no serían chamanes, serían viles brujos, como quien dice. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto, pues la línea que hay, la frontera que hay entre un concepto y otro, en este campo de lo que es esoterismo y magia muchas veces no está muy definido y las líneas se llegan a borrar. Mucho cuidado con esto. Como curandero, sus actividades son de este mundo y trascienden al otro. Por ejemplo, los budistas se encargaban de aconsejar al difunto en el más allá, como se describe en el libro de los muertos tibetanos, el Bardo Todol. Este escrito es toda una instrucción de cómo guiar a los difuntos. El chamán, mediante el sonido de tambores, danzas y en algunos casos narcóticos, las llamadas plantas de poder, logra un estado de conciencia llamado trance o viaje, conocido por los psicólogos como los estados alterados de conciencia. Durante el trance, el chamán se desprende de su cuerpo y parte en una visión a la búsqueda de comunicación con los espíritus e influir sobre ellos, disociando su alma de su cuerpo. Los espíritus de los que se ayuda le ayudan a realizar sus tareas e incluyen el descubrir las causas de las enfermedades, del hambre y de cualquier desgracia, y de prescribir una cura apropiada.
En resumen, existen 3 cualidades características entre los chamanes. 1. Pueden voluntariamente entrar en estados alterados de conciencia. 2. Estos estados se experimentan a sí mismos viajando. 3. Estos viajes como un método para adquirir conocimiento o poder y para ayudar a la gente de su comunidad. Actualmente se considera lo chamánico como algo que pertenece a zonas geográficas y a grupos alejados o marginales. Si bien no hay evidencias científicas de los resultados obtenidos por los chamanes en las sociedades primitivas, existen bases para asegurar que de estas prácticas se derivaron ciertas técnicas del yoga que permiten llegar a un dominio tal del cuerpo y de sí mismo que sus manifestaciones pueden ser sorprendentes. Como ven, así es como se va viendo lo que son las causas de la magia y todo lo que es esoterismo. En fin, yo les podría seguir hablando y hablando de cosas, pero pues obviamente este video es nada más informativo. Para la próxima vez lo que vamos a tratar va a ser algo que también es interesante y es un tema más largo. A lo mejor me tardo el doble de lo que este pequeño video que estamos haciendo aquí o que estoy haciendo aquí, pues está tardando. Para el próximo video vamos a tratar todo lo que se refiere a la astrología. Obviamente, pues también va a ser algo que la iglesia y el cristianismo en general y también en ciertos casos el islam condena, pero pues esto ya vendría siendo otra cosa. Y pues en este caso no me queda más que despedirme de ustedes por esta noche y pues de todas formas, bueno, aquí estoy viendo otro libro que también tengo con el ¿cómo se llama? Con el punto de vista religioso y pues vamos a ver qué cosa es lo que nos diría con referencia a ciertas cosas. Vamos a ver también un poquito de qué nos dice lo que opina la Iglesia Católica, en este caso de la masonería. Vamos a ver, en este caso del libro que se llama ¿Por qué y por qué? Del padre Luis Butera, que es el misionero servidor de la palabra, digamos otro movimiento de la iglesia contemporáneo a los apóstoles de la palabra del padre Amatuli. ¿Qué cosa es lo que entonces nos dice aquí sobre lo que es la masonería? ¿Por qué se los voy a leer ahorita? Porque muchos de estos grupos que estoy leyendo, de lo que es la magia y todo, muchos en el fondo son masones. Y aquí es donde también me ponen a mí a pensar en muchas otras cosas más. ¿Qué cosa es lo que opina la Iglesia Católica de la masonería? Bueno, la objeción que nos dicen es la siguiente. Dicen que la masonería es condenada por la Iglesia como si fuera una agrupación de malvados. ¿Es realmente una asociación mala que merece desaprobación o condena por parte de la Iglesia? Y dice, lo que podemos decir de la masonería es que se trata de una asociación secreta, o mejor dicho, un poco oculta, con aparentes fines humanitarios. Siendo que es secreta, entre comillas, es difícil que una persona cualquiera pueda formarse una opinión exacta de su identidad. Todo juicio sobre la masonería se arriesga a caer en el error. Sin embargo, la Iglesia se ha formulado después de exhaustivas investigaciones, un juicio que garantiza a los cristianos información fidedigna. He aquí algunos fragmentos de la encíclica Humanum Genus o Humanus Genus sobre las asociaciones secretas, que fue escrita por el Papa León XIII y publicada el 20 de abril del año 1884. Dice, en nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones. Extensamente dilatada y firmemente constituida, sin disimular ya sus intentos
audacísimamente se animan contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia Católica, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen enteramente, a los pueblos cristianos de los beneficios que les granjeó Jesucristo, nuestro Salvador. Hay varias sectas que, si bien diferentes en nombre, ritos, forma y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos y afinidad entre sus opiniones capitales, concuerdan de hecho con la masónica, especie de centro de donde todas salen y donde todas vuelven. Estas, aunque aparenten no querer en manera alguna ocultarse en las tinieblas y tengan sus juntas a la vista de todos y publiquen sus periódicos, con todo bien miradas, son un género de sociedades secretas, cuyos usos conservan, pues muchas cosas hay en ellas semejantes a los arcanos, las cuales hay mandato de ocultar con muy exquisita diligencia, no solo a los extraños, sino a muchos de sus mismos adeptos, como son los últimos y verdaderos fines, los jefes supremos de cada fracción, ciertas reuniones más íntimas y secretas, sus deliberaciones y por qué vía y con qué medio se han de llevar a cabo. Y prosigue el Papa. A esto se dirige la múltiple diversidad de derechos, obligaciones y cargos que hay entre los socios, la distinción establecida de órdenes y grados y la severidad de la disciplina por que se rigen. Tienen que prometer los iniciados y aún de ordinario se obliga a jurar solemnemente no descubrir estas mentiras apariencias y arte constante de fingimiento. Procuran los masones con todo empeño, como en otro tiempo los maniqueos, ocultarse y no tener otros testigos que los suyos. Buscan hábilmente los subterfugios, tomando la máscara de literatos y sabios que se reúnen para fines científicos. Hablan continuamente de su empeño por la civilización, de su amor por la ínfima plebe, que su único deseo es mejorar la condición de los pueblos y comunicar a cuantos más puedan las ventajas de la sociedad civil, cuyos propósitos, aunque fueran verdaderos, no está en ellos todo. Además, deben los afiliados dar palabras y seguridad de ciega y absoluta obediencia a sus jefes, estar preparados a obedecerles a la menor señal o indicación y, de no hacerlo así, a no rehusar los más duros castigos ni la misma muerte. Y en efecto, cuando se ha juzgado que algunos han hecho traición al secreto o han desobedecido las órdenes, no es raro darles muerte con tal audacia y destreza que el asesino burla muy a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia. Ahora bien, esto de fingir y querer esconderse, de sujetar a los hombres como esclavos con fortísimo lazo y sin causa bastante conocida, valerse para toda maldad de hombres sujetos al capricho de otro, armar a los asesinos, procurándoles la impunidad de sus crímenes, es una monstruosidad que la misma naturaleza y por lo tanto la razón y la misma verdad evidentemente rechazan. Todos estos argumentos demuestran que la sociedad habla de que hablamos pugna con la justicia y la probidad naturales. Así que todo lo que decretaron los romanos pontífices, nuestros antecesores, para impedir las tentativas y los esfuerzos de la secta masónica, ¿cuántos sancionaron para alejar a los hombres de semejantes sociedades y sacarlos de ellas? Todas y cada una de estas cosas las damos por ratificadas y las confirmamos con nuestra autoridad apostólica. Encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884. Cierro cita. Como se ve, se trata de un documento antiguo que podría ser juzgado de obsoleto. Así sería si pudiesen demostrarnos ya que en este siglo XXI ha habido cambios sustanciales en la masonería. Lo que se percibe a leguas es que han cambiado ciertas manifestaciones exteriores,
pero sustancialmente la doctrina viene siendo la misma. El canon 2335 del derecho canónico de 1917 excomulgaba a los inscritos a la masonería. El nuevo Código de Derecho Canónico, que fue promulgado en 1983 bajo la regencia y el papado de Juan Pablo II, no dice nada respecto a los masones. Este silencio demuestra, por una parte, que ya no hay excomunión explícita en su contra, pero por otra, no se puede afirmar que la Iglesia aprueba a esta institución de la masonería. La naturaleza de esta, según lo describe la encíclica Humanum Genus, es contraria a las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, de la tradición y el magisterio de nuestra Santa Iglesia, y es obvio que no favorecen en nada a la fe de los cristianos. Sin duda, han cambiado muchas manifestaciones, pero no la naturaleza de la secta. Sus juramentos, los secretos y la lucha en contra de la Iglesia Católica por parte de ella continúan en muchas partes del mundo, inclusive aquí en México, por medio de las leyes de reforma, por medio de muchas leyes que han seguido aprobando, aun cuando en otras la masonería ha tomado tintes humanistas. Sin embargo, la Iglesia advierte a los fieles cristianos que la adhesión a la masonería comporta siempre un gran riesgo de abdicación de la fe en nombre de un humanismo radical sin Dios. Y aquí hay que hacer muchas observaciones más, sobre todo porque pues desde el siglo XVIII todo lo que ha sido masonería, todo lo que ha sido los Illuminati y todo eso, realmente se ha metido en lo que es la Iglesia Católica en general, y pues se dice y hasta se afirma que muchos sacerdotes, muchos obispos, incluso cardenales, están afiliados secretamente a la masonería. Y esto se ve mucho más en lo que son las sectas protestantes. La mayoría de los jefes de las sectas protestantes o sus fundadores, como Charles T. Russell de los Testigos de Jehová, fue masón. La fundadora de los Adventistas del Séptimo Día también fue masona, y muchos televangelistas como por ejemplo Billy Graham, Benny Hinn, y también se cree que los más ahorita más afamados también forman parte de la masonería. Esto se hace patente por algunas señales que incluso en sus videos, en algunos videos de YouTube se pueden ver, señales que son de cierto punto muy comunes entre los masones hasta lo que se ha llegado a conocer. Hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que dice este libro. Pero ahora, ¿qué cosa nos puede decir también? ¿La masonería es una secta religiosa? No, no es una secta religiosa. ¿Y qué quiere decir la palabra masonería? La palabra masonería viene del francés mason o masón, que quiere decir albañil. En efecto, al principio la masonería era una especie de cofradía o hermandad de albañiles especializados en realizar las grandes construcciones, como las catedrales y los palacios de los reyes y los príncipes. Por eso, usaban en sus ritos de iniciación la escuadra y el compás, y sus grados estaban de acuerdo con el mismo oficio de la albañilería. Por ejemplo, aprendiz, compañero, maestro, etc. ¿Está permitido pertenecer a la masonería? Aquí le estoy sacando del libro Diálogo con los protestantes del padre Flaviano Matuli, y pues este también nos presenta su propia, digamos, punto de vista. Y ya lo había dicho el padre Luis Butera en lo que les acabo de leer, y aquí dice que si está permitido pertenecer a la masonería, dice tajantemente no. La Iglesia no permite que un católico auténtico pertenezca a la masonería. ¿Por qué la Iglesia Católica prohíbe pertenecer a la masonería? La Iglesia prohíbe pertenecer a la masonería por
las siguientes razones. Y aquí yo les pude haber sacado otros libros y otros folletos también, pero pues vamos a ver qué dice aquí. Primero, se trata de una sociedad secreta. Ahora veamos secreta ya como que, aunque está a la vista de todos, oculta realmente cuáles son sus verdaderos objetivos, ¿sí? Por lo tanto, representa un grave peligro para los individuos y la sociedad. Segundo, rechaza toda religión sobrenatural, como por ejemplo la revelación, la Biblia, los dogmas de fe, los misterios, etc. Tercero, se preocupa esencialmente por los intereses de sus miembros, colocándolos en puestos claves y corriendo así el peligro de cometer muchas injusticias. La mayoría de todos los políticos del mundo, no nada más en México, son masones. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que verlo, porque incluso el presidente elegido el año pasado también pertenece a alto grado a la masonería. Pocos son los políticos que se salvan de esto, y no lo digo yo, pueden ver todo el material que hay, tanto en libros como incluso en videos aquí mismo en YouTube y en otras plataformas. Sí, yo no nada más los mando a lo que es en Google, no, hay que ver más cosas, en fin. Y 4, se opone a la Iglesia y a todo tipo de organización que no acepte seguir sus lineamientos. Acuérdense que también está reunido o está dividido en varios ritos. El yorquino, el escocés, y aquí por ejemplo existe el rito oriental mexicano, al que se decía pertenecía el sucesor y jefe de la secta mexicana, la Luz del Mundo. Por ejemplo, Samuel Joaquín, de Naasón Joaquín no estoy tan seguro, y mucho menos de Aarón Samuel o Aarón Joaquín, el primer gran jefe de esta secta, ¿sí? Pero bueno, ¿qué cosa es lo que dice también? Que es una secta antirreligiosa, tal como lo dice la encíclica del Papa León XIII. ¿Sí? Y para esto hay que ahondar en cualquier enciclopedia seria o diccionario enciclopédico o un libro de historia bien documentado. Hay que tener mucho en cuenta todo esto para que podamos también entender lo que es la realidad de nuestro país y de la historia en general del mundo, sobre todo en la parte occidental. Pero yo creo que la masonería, junto con otras asociaciones hasta cierto punto políticas y secretas, están en la cabeza de lo que son todos y cada uno de los gobiernos del mundo. ¿Sí? Pues bueno, pues ahora sí, habiendo hecho este pequeño resumen, nos despedimos, yo, Eric León Gatosairet, y la sombra felina nocturna. Les deseamos muy buenas noches y pues después de continuar con estas, digámoslo así, saga, no sé qué rayo signifique, bueno, saga eran las historias de los dioses vikingos, de los dioses no vikingos, nórdicos, pero pues así le llaman, y para entrarle al tren del sangronismo, como le llaman, pues vamos a llamarla saga, total. En fin, bueno, mis queridos felinos nocturnos, les deseo muy buenas noches. Hasta luego, pásenla bien.